bendiga en esta preciosa hora. Mi nombre es Apolinar Sánchez y estamos aquí por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para compartir la palabra de Dios. Sean muy bienvenidos a todos los hermanos en Cristo Jesús que se van a estar sintonizando a través de este canal. Mi nombre es Apolinar Sánchez, me congrego en la Iglesia Evangélica Vida Nueva, Pentecostal Vida Nueva en Cayo, Texas. Mi pastor José Garay y esposa María Garay. Estamos ahí predicando esta palabra del Señor. Sean muy bienvenidos. Así que vamos a compartir la palabra de Dios en esta preciosa hora. Algo muy importante para el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra en el libro de Isaías. En el libro de Isaías 55. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano, dije. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bendito Dios. Así que, pueblo del Señor, vamos a compartir. Esta es la tercera enseñanza que va todo de acuerdo a lo que he grabado en los últimos 3 mensajes. Así que le invito para que podamos tener más comprensión de lo que estamos hablando. Le invito a que busque en el perfil Apolinar Sánchez, ahí va a encontrar. Y es algo llamado muy importante a la iglesia de Cristo. Como vemos, los pensamientos no son los pensamientos de Dios. Muchas veces nuestros pensamientos, tenemos nuestros propios pensamientos, pero nuestros pensamientos muchas de las veces no se ajustan a la palabra del Señor. Así, desde otro lado de este mensaje, los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. Iglesia del Señor, hablo este tema porque está pasando algo muy fuerte en la misma iglesia del Señor Jesucristo. Usted va a tomar los otros temas. Hay un problema muy serio, hermanos, muy serio, que se ha pasado a muchos, ha pasado por no tener sumo cuidado en la palabra del Señor, y eso está costando tristemente grandes pérdidas en el mismo pueblo del Señor. Hablaba, hermanos en Cristo Jesús, pastores, maestros, evangelistas. Estoy aquí porque es necesario que comparta esto, enseñanzas. Un problema grave, hermanos, que está costando muchas vidas espiritualmente, acerca de las ventas dentro de las iglesias. Nosotros, las iglesias, muchas iglesias cristianas evangélicas han adoptado un sistema del mundo para sostener la iglesia, y no es así. Vemos la Biblia claramente, nos enseña la iglesia primitiva cómo trabajar. Venimos en 1 Corintios 16, vemos 1 Corintios, 2 Corintios 8. Vemos por qué el Señor Jesucristo volcó las mesas de los cambitas en el templo. Y es bien importante que le
Porque la Biblia ya dice cómo. Dios sabía las necesidades de la iglesia y Dios dejó estipulado la misma palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Corintios 9, que cada día que como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso cuando la Biblia habla en Mateo 13, dice que dio al 30, al 60 y al 100 por uno, porque esa es la regla. Dios espera gratuitamente, no el 10, no el 20, el 30, el 30 y el 100 por uno. Eso es lo que Dios espera de una manera voluntaria. Si nosotros enseñáramos eso, practicáramos o nos tratáramos de vivir esa fe, la iglesia no tiene necesidad de hacer nada. Es de volverse de la iglesia un mercader. No necesita eso. Cuando Jesús explica la parábola de Mateo 13, lo dice bien claramente. Pero tristemente, muchas veces hemos adulterado la palabra del Señor. Y esas cosas están desviando a la iglesia, perdiéndose. Porque es necesario que nosotros crezcamos en esa fe. Y si nosotros no practicamos esas enseñanzas, hermanos, nos vamos a morir en la fe. La fe es un don de Dios. Y cuando nosotros no crecemos, Dios mismo corta eso. Dice la Biblia que somos pesados en balanza, fuiste hallado falto. Cuando nosotros no crecemos, hermanos, en el fruto, porque queremos crecer en muchos frutos, pero a veces en esa área no crecemos y estamos como el joven rico de Marcos 10. Y se oraba y se postraba, pero no. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice claramente que el avariento no entramos en el reino de los cielos. Dios por eso trabaja de ese sistema para arrancarnos la avaricia. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y tristemente amamos el dinero, la iglesia ama el dinero. Por eso es que corremos a otro sistema para no de lo que dice la Biblia, que cada quien de como propuso en su corazón y como de acuerdo haya ganado, de acuerdo nos haya prosperado. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia en ningún momento enseña o dice la Biblia que hacían mercado. Eso no es bíblico. Aún en las necesidades, dice la Biblia, que vio la iglesia que daba más allá de sus fuerzas. Aunque la iglesia no era rica, pero siempre deseaba colaborar. Ese es el sistema de la Biblia. Para cualquier evento, Dios pide que nosotros nos vamos en fe. Y dice la Biblia a todos los predicadores, pastores, maestros, dice procurar presentarte como verbo aprobado, que usa bien la palabra, que no tiene nada que usa bien la palabra de verdad. Esto es algo que tenemos que enseñar, pastores, maestros, evangelistas, y no adulterar la palabra de Dios. Porque si nosotros somos hijos de Abraham en la fe, debemos de crecer esa fe y enseñar esta fe a la iglesia. Pero tristemente en muchas iglesias se hace mercado y eso no agrada a Dios. Dice la Biblia en Juan 15 que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. A sublime es, oh, qué idea, la excelencia, lo máximo, oh, qué idea te ocurrió. No.
nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras estrategias son abominables delante de los ojos de Dios. Porque Dios ya sabía lo que necesitaba y Dios dejó estipulado en su sabiduría cómo se iba a sostener la iglesia. Porque no todo lo que entra a la iglesia, no todo es agradable delante de los ojos de Dios. No todo lo que entra al alfolí, no todo lo que entra al altar es agradable delante de los ojos de Dios. Incluso si no te reconciliabas con tu hermano, Dios no te recibía esa ofrenda. Y tampoco no es por tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado la ley. O sea, Dios recompensa cuando tú lo haces por amor. No de todo hay recompensa, solo cuando se hace por amor. Cuando se hace por necesidad o por tristeza, no hay recompensa de lo que se da. Dios lo recibe, sí, pero no hay recompensa. Y esto está pasando dentro de las iglesias y eso es bien grave, hermanos. Pastores, evangelistas, es bien grave esto. Es gravísimo. Cuando Jesús cuenta los cambistas que estaban haciendo negocio en el templo, hermano, si usted checa bien los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, usted va a dar cuenta que después de que hace la purificación del templo, después Jesús cuenta una parábola de la higuera que fue maldecida. ¿Y sabe por qué Jesús contó después una parábola? ¿Sabe por qué? Porque Jesús, cuando purifica el templo, dice la Biblia que Jesucristo no vino a condenar, a juzgar a los hombres. Pero claro que la actitud era de juzgar. Y Jesús juzgó la manera como lo estaban haciendo, pero no juzgó a los hombres. ¿Sabe por qué? Entonces usó la sabiduría, porque Él es sabiduría de Dios. Y en su sabiduría hizo una parábola. Y en la parábola la higuera es maldita. ¿Sabe por qué? Porque hay maldición. Hay maldición cuando hay negocio dentro de la iglesia. Y yo lo cuento en uno de los videos, cómo Dios me enseñó eso. En una ocasión el Señor me mostró, y yo vi en el altar de esa iglesia, abajo de esa cruz, donde está Cristo, donde una cruz donde no está Cristo, había una mujer pordiosera, hermanos, haciendo comida así, repartiendo y dándole a los hermanos venderlos por las calles. Yo escuchaba la voz de los hermanos vendiendo por las calles. Escuché la voz del Espíritu y dijo el Espíritu Santo, ellos nunca lo van a dejar de hacer. Pero dijo, avergüenzan mi palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un pordiosero y menos del mundo. Dios no es un pordiosero. No se trata, hermanos, de lugar, que si se hace en el templo, se hace afuera o se hace en las calles. No. El problema, el dinero, ¿dónde va? Va al altar. Lo que dice Mateo 23. No es mayor el altar, pero no es mayor el dinero que el altar. Hermanos,
pastores, esto está acarreando delante de los ojos de Dios maldición. Mucho pueblo está siendo cortado, que está siendo secado, porque Dios está cortando, porque no se ha cultivado la fe. Y Dios mismo está, porque estamos siendo pesados en balanza. Mucho pueblo está siendo cortado, y tristemente por líderes que no enseñan la verdad de la palabra. Un día me dijo el Espíritu Santo que hacía una venta de esas enfrente de la iglesia. Y yo quise consentir, porque la palabra muy dura. A veces uno hace lo que Aarón consintió, el becerro de oro. Y yo consentí, dije, lo podemos hacer particularmente en nuestra casa afuera y traerlo a la iglesia. Pero en mi corazón el Espíritu me reveló que no era así. Según la base que yo quería agarrar para justificar esto es Hechos 2, donde vendían sus propiedades. Pero la verdad es que ahí estaban despojando de sus pertenencias. Aquí no, aquí se trata de un negocio. ¿Sabe por qué? Porque somos árabes, no queremos salvar lo nuestro. Y corremos estrategias de hombres y enseñanzas de hombres. ¿Sabe por qué? Porque somos árabes, hermanos. Y el Señor me enseñó claramente cuando yo llegué y me postré. Dios miró, me mostró cómo nosotros habíamos movido el negocio que estaba enfrente de la casa de mi padre. Lo movimos simplemente a una esquina del solar, pero seguía estando adentro. ¿Por qué? Porque se tiene aquí. Aquí se tiene en el corazón. Porque esa es la manera como hemos adoptado y hemos enseñado mucho. Los pastores han enseñado esto a la iglesia. ¿Saben qué es eso? Eso también es apostasía. Apostasía es todo aquello que no proviene de fe. Y eso no es fe, hermano. Y eso está destruyendo a la iglesia. Dios ha permitido por tiempo, por falta de conocimiento y por falta de fe. Pero los tiempos están muy avanzados y Cristo pronto viene y quiere limpiar y purificar la iglesia. Por eso Dios está sacando todo esto. Muchas cosas. Pero la iglesia no quiere escuchar la enseñanza. Los pastores no quieren recibir la enseñanza de Dios. Porque el orgullo se les ha subido a muchos. Tristemente. Y llevan a la iglesia a una muerte espiritual. Y el Señor un día me enseñó el Espíritu Santo y me dijo: de lo que tú me vas a dar, ya no me des nada en las ofrendas. Todo dámelo. Me dijo, me va a dar tanto por ciento, me dijo. Pero échamelo todo, échamelo en los diezmos, me dijo. Y si alguien te pregunta por qué, dile, porque aún las ofrendas que se dan conforme a la palabra del Señor están siendo contaminadas con el dinero ilícito que se está metiendo en el mismo alfolí. Porque todo lo que no es de fe no agrada a Dios. Y eso no es de fe. Hay gente que dice, esa es mi fe. Esa no es la fe. Usted puede trabajar. Si usted no tiene un trabajo, usted puede hacer muy personal un trabajo, pero trabajo suyo, personal suyo.
involucrar a la iglesia. Si usted no tiene un trabajo, usted puede hacer cualquier actividad, pero suya, personal, de usted, y no involucre a la iglesia como un trabajo secular. Y usted puede traer su ofrenda al altar, esto, el 20 o el 30, lo que usted quiera, pero nunca involucre a la iglesia, porque la ofrenda del Señor, si nosotros damos por un plato de comida, olvídese, ya yo no va a recompensar nada, porque lo estamos haciendo porque ya recibimos, ya recibimos de lo que dimos, un plato de comida, y eso es todo, ya no hay recompensa de parte de Dios, ya no hay. Un día me dijo el Espíritu Santo, diles que no solamente han contaminado el altar, diles que han contaminado mi santuario, porque mi cuerpo, todos los que participan de esas comidas, han contaminado su mismo cuerpo, porque el cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Por eso el pueblo tiene luchas tremendas de espíritus malignos y la iglesia está decayendo. ¿Y sabe por qué Dios no puede? Él quisiera libertad, pero el Espíritu Santo ha hablado ya. Y como la iglesia no quiere recibir la enseñanza del Espíritu, Dios ya no puede hacer nada, porque el acusador lo sabe, pero Dios ya no puede hacer nada. Él quisiera defender la iglesia, pero no puede, porque Él ya advirtió, Él ya habló, que esto no se debe, porque está contaminando al mismo cuerpo de Cristo. Y comparto estas enseñanzas, hermano, porque es importante, pastor, es importante, pastores, que escudriñemos la palabra de Dios y enseñemos la palabra, porque se está adulterando. Estamos haciendo un evangelio adulterado. Cuando se hacen todas esas actividades a nivel iglesia, usted está adulterando el evangelio, porque no se puede individualmente como un trabajo secular, pero no lo puede volver a meter adentro, porque te está enseñando comercio. Dios adultera la palabra, y ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio de la Biblia que enseñan los apóstoles. Ese no es el evangelio. Y todo que enseña este evangelio, que no es el evangelio, no es el Espíritu Santo. Escudriñar los espíritus de la Biblia. Y todo aquel que no predique el evangelio de los apóstoles, hay maldición. Hay maldición, iglesia. Hay maldición a través de los comercios dentro de la iglesia. Le voy a decir lo que el Espíritu Santo mostraba. Estaban haciendo un templo grandísimo. Y adentro de ese templo, hermanos, estaba la carpeta, todo tenía carpeta. Pero toda la carpeta estaba llena de tierra. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Pensamientos humanos, enseñanzas de hombres, porque todo lo que es de la carne y de la tierra, y ellos son pensamientos carnales. Y
Nosotros no debemos guiar conforme pensamientos carnales, sino conforme al Espíritu. Toda persona que no dice así dice la Biblia o así dice el Espíritu, no es la voz de Dios, es la voz de la serpiente antigua. Escúchelo. Sepamos discernir, iglesia. Muchos dicen, yo pienso, yo digo. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque no hay fundamento bíblico. Y esa es la voz de la serpiente. Todo aquel que enseña, así dice la Biblia, así dice el Espíritu Santo, esa es la voz de Dios. Pero aún la misma iglesia no alcanza a discernir la voz del Espíritu. Y el Espíritu Santo mostraba, hermanos, ese lugar, pensamientos de hombres. Y había unas tipo donas, como los mexicanos decimos esta palabra, cuando el hombre le gusta jugar con los carros a la vuelta, quemando llanta. Nosotros en México le dicen hacer donas los carros. Así estaba la carpeta, toda marcada. ¿Sabes por qué? Y repito, me sabe qué significa eso. Porque es fácil, aún para hacer templos, se hacen rifas, se hacen negocios, se venden, se rifan carros. Y dice la Biblia, ellos confían en carros, en caballos y carros. ¿Por qué? Porque es fácil. Esa no es la fe de la Biblia. Y se lo digo con todo el amor, señor pastores. Llevan a la iglesia a muerte. Todo pastor, evangelista que está siguiendo esto, lleva a la iglesia a muerte. A una muerte espiritual. Si nosotros decimos ser hijos de Abraham en la fe, tenemos que enseñar al pueblo a crecer en fe. No se puede decir que tenemos fe cuando no estamos confiando. Si usted checa las escrituras, cuando hicieron el santuario en el desierto, Dios primeramente los bendijo cuando salieron de Egipto. Y ellos dieron lo que Dios había bendecido. Cuando David hizo eso, David había conquistado primeramente todo el territorio. Y todo el pueblo hizo voluntariamente. Usted checa que nunca hubo negocio. En la reconstrucción del templo, en los tiempos de Esdras y Nehemías, vemos la misma situación. Tal vez la congregación puede ser pequeña y no puede ser muy rica, pero no podemos hacer lo que nosotros podamos hacer y lo demás es orar y ayunar y lo demás lo hace Dios. En las grandes luchas y las grandes batallas que pasaba el pueblo de Israel, eran más lo que Dios mataba que lo que hacía su propio pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir la Biblia? Que cuando Dios está en el asunto de la construcción de un templo, hermano, tal vez como iglesia no va a juntar mucho. Pero cuando tú estás enfocado en el propósito, que no has perdido la visión, que es predicar, discipular y ayudar a las misiones, esa es la base de la iglesia. Pues cuando tú tienes esto en primer lugar, Dios se encarga de lo demás. Cuando tú tienes esto, hermano, Dios te bendice. Y tal vez no juntes ni para la mitad, ni una cuarta parte de lo que tú necesitas cuando Dios
te dice o te da lo que hay para hacer un templo, pero espera, porque es Dios más lo que va a traer de afuera. Aún no te inconversos, porque es más lo que hace Dios que lo que puede hacer el pueblo. Porque lo único que tenemos que hacer es ayunar y orar. Cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a tus enemigos hace estar en paz con él, dice la Biblia. Aún de la gente que no conoce a Dios, aún de la gente inconversa, Dios va a traer. Pero falta tener esa fe. Esa es la fe que demanda la Biblia. Y le digo esto, hermano, porque mucho pueblo está siendo cortado por eso. Usted se pregunta, pastores, líderes, ¿por qué muchos líderes están cayendo y están hasta soltando los privilegios? ¿Sabe por qué? Porque Dios está cortando. Porque estamos como en los tiempos de Faraón. Todos aquellos que apoyan enseñanzas que no son conforme a la palabra del Señor, hermanos, van a ser cortados. Son los primogénitos del Faraón. Todos los que apoyan todas esas enseñanzas van a ser cortados. Tristemente se lo digo, hermano. Por eso el pueblo, ¿por qué tanta lucha? Esta es una de las causas porque el pueblo está siendo cortado, porque el pueblo se está contaminando su espíritu con malos espíritus. Por eso está pasando. Pastores, Dios va a tratar con los pastores que no escuchan el mensaje de Dios. Va a tratar como trató con Faraón. Escucha, iglesia. Escucha lo que Dios dice. Dios mostraba, hermanos, pastores, maestros, líderes de cooperativas, ministros del Señor. Dios mostraba esto. Había un estadio grandísimo, enorme. Un estadio enorme de fútbol. Eran como más o menos como unas 60 o 70 filas, de abajo hasta arriba. Y era enorme el estadio, grandísimo. Estaba así a reventar de gente. Con sus vestidos blancos, pero todos tenían manchas. La iglesia no está lista. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Era una multitud, hermano. Y yo me quedé asombrado. Porque así está la iglesia delante de los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Dios mostró un estadio porque la iglesia es mundana. Los mismos líderes la han mundanizado, metiendo sistema del mundo dentro de la iglesia. Es que me da resultado. El chiste es cuando
entreguemos cuenta, pastores, delante de los ojos de Dios. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Aullad, pastores, por las miserias que os vendrán. Todo aquel pastor que está enseñando esto a la iglesia, depender de comercio, y usted dice, no, es que no es para mí. Aunque no sea para usted, aunque sea para solventar los gastos de la iglesia, la Biblia dice cómo. Pero para que no se vaya a ofender la iglesia, pues le estamos incubando el huevo de la avaricia y estamos llevando a la iglesia a una destrucción espiritual. Y decía el Espíritu, hermanos, todo pastor, no importa qué iglesia seas, pero si tú tienes ese sistema, sácalo. Porque mucha de la iglesia han muerto por esto y van a seguir pereciendo más. Mes de marzo, mediados de marzo, cuando Dios sacó al faraón de Egipto, al pueblo de Egipto, lo liberó de faraón. Dice que a Moisés le dijo, este será el primer día del mes, del año, el mes de Abib. Y si usted checa el calendario hebreo, al calendario gregoriano, es 15 de marzo. Muy pronto Dios va a tratar con muchos pastores y Dios los va a humillar. Todo aquel que tiene esta enseñanza y no quiere renunciar, Dios los va a humillar, pastores. Créanlo, Dios los va a humillar. Porque este no es lo que enseña en la Biblia. El Espíritu Santo muestra y enseña que se están comiendo el fruto, se están llevando el fruto de la viña. ¿De qué manera se lo están llevando? El fruto son las almas que Cristo compró en la cruz con su propia sangre, pero por pastores dormilones espiritual. Que están enseñando cosas indebidas, están como el lobo llevándose el fruto y llevando esas almas a una perdición, a una muerte espiritual. Y todo porque le faltó al pueblo sabiduría, porque aún los líderes nos falta sabiduría para guiar al pueblo. Y tristemente se lleva al pueblo muchos pastores, muchos maestros que enseñan todo en las congregaciones, líderes de cooperativas, que nos falta conocimiento, estamos participando de todo eso. Y tristemente se está llevando a la iglesia a una muerte. Porque nos falta escudriñar las escrituras y enseñar la verdad de la Biblia. Pero como amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, hemos perdido la intimidad con Dios y la sabiduría de Dios. Porque de maestros es el Espíritu Santo, Jesucristo es maestro, pero se ha perdido porque nos hemos alejado del aposento, donde Dios habla, donde Dios enseña, donde el Espíritu es el maestro, el Espíritu Santo que guía toda justicia. Hoy no se está haciendo mucho, no está haciendo guiar, es por el hombre. Es por el hombre que está siendo guiado. Y el mismo hombre está llevando a la misma iglesia pensamientos de iniquidad, dice aquí. Ellos son pensamientos de iniquidad que
destruyen a la iglesia. Porque esos son los pensamientos del hombre, pero no son los pensamientos de Dios. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Porque tenemos que pensar como dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo vive Jehová. Vive Jehová. Dijo el Espíritu Santo, si mi pueblo no se sumerge en mi palabra, si no agarramos la palabra de Dios y no hacemos las cosas como la palabra dice, mi pueblo va a conocer lo que es la ira de Dios. Mi pueblo va a sentir lo que es el fuego, porque lo voy a pasar por el fuego. ¿Por qué? Porque no nos queremos sumergir en la palabra, porque no amamos la palabra, no amamos la verdad. Estamos viendo nuestros propios intereses, iglesia. No amamos la verdad. Hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y les voy a decir, hermanos, hay dos personajes. Uno se pide Carrillo y otro se pide Sánchez. Y así dijo el Espíritu. Ustedes apoyan cosas antibíblicas. Y yo voy a tratar con ustedes. Yo voy a tratar con ustedes. Porque saben que está mal. Y dijo el Espíritu Santo en esta mañana, dile a todos esos obreros que están enseñando mentira, diles que se arrepientan, que se arrepientan. Que aún les quiero perdonar tu pecado. Diles que les quiero perdonar mi pecado, pero basta ya. Basta. Basta de enseñar mentira. Y me acordó la historia de Abraham cuando bajó a Egipto, cuando Dios le había dicho que no regresara a Egipto, pero hubo pobreza y bajó a Egipto a buscar auxilio. La iglesia hoy está bajando al mundo a buscar auxilio, a agarrar sistemas del mundo y metiéndolos a la iglesia. Y me recordó el Espíritu, yo estoy dispuesto a hacer lo que yo hice con Abraham, perdonar a mi pueblo, pero basta ya, basta. Y eso es lo que dice aquí la palabra del Señor en el libro de Isaías. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pastores, maestros, líderes, basta, basta de tanta mentira, basta de no enseñar la verdad, basta de mentirle a un pueblo, porque se paran en los altares. Decimos la verdad, predicamos la verdad. ¿Dónde está la verdad? Eso no es la verdad. Ese es otro evangelio diferente. ¿Sabe por qué? Porque amamos al mundo. Aún porque muchos tristemente líderes se involucran en los negocios
de la vida según tratando de agradar a Dios, aquel que lo tomó por soldado. Y la Biblia prohíbe tal cosa, porque la iglesia ama al mundo y las cosas que están en el mundo, porque el evangelio es de muerte, el evangelio es de negarse a sí mismo. Ese es el evangelio. Yo le invito a que sígame ahí en YouTube, busque a Apolinar Sánchez, hay enseñanzas mucho más amplias de lo que he hablado, que le van a ayudar y puede entender todo esto. Pastores, digamos la verdad, enseñemos la verdad. Es tiempo de aprender a caminar por fe. Bien dijo el Señor, hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre. Eso no es fe, eso es apostasía. Todo lo que no es de fe no agrada a Dios. Hasta aquí, hermano, les dejo este video. Recapacitemos, pastores. Recapacitemos, evangelistas. Porque el hacha está puesta. El hacha está puesta. Y Dios va a limpiar la iglesia. Por eso la iglesia está mundanalizada. Porque hay cosas que dice la Biblia, que las pequeñas zorras destruyen grandes vidas. ¿Y qué los pequeños? Aquello que parece insignificante, que no causa ningún peligro. Aparentemente las cosas no acarrean peligro. Pero sí, escuche todas las enseñanzas y es una idea mucho más amplia. Hay como 7, 8 consecuencias graves de todo esto. La peor de todas es que el pueblo ha sido cortado y muerto. Esa es una de las peores. Hay como 7 consecuencias de todo esto y están explicadas en las enseñanzas conforme a la palabra del Señor. Las bocas muertas hacen herir el perfume del perfumista, dice la Biblia. Esas cosas que parece que no tienen repercusión son las más tremendas. Son las que más destruyen, ¿sabe por qué? Porque se mueven muy sutilmente, no parece representar peligro. Cuidadito, porque esas son las peores. Así que hasta aquí el tiempo, que Dios le guarde y Dios le bendiga, hermano. Saquemos todas esas cosas, porque qué cuenta le vamos a entregar a Dios de las almas que nos puso para pastorearlas. Qué cuenta le vamos a entregar, pueblo. Así que, hermano, ayúdenme a compartir estos videos. Bueno, si usted ama las almas, si usted verdaderamente ama las almas y usted es un pastor, se ama a sí mismo y quiere salvar su pellejo, amemos la verdad, porque esta es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando David transportaba el arca sagrada, pero Jesús quiso sostenerla, su pensamiento era bueno. Se iba a caer el arca, pero se estaba metiendo con algo sagrado y cayó muerto. Nos estamos metiendo, hermano, con un dinero que va al alfolí, un dinero que va a un altar, algo sagrado. Y
yo soy de cuidarte. Así que hasta aquí, que Dios le ayude, hermano. Que Dios tenga misericordia. Y basta ya, hermano.